Hola chicos, en este video vamos a hacer algo parecido a lo que va a ser la próxima tarea, que es analizar algún gráfico de alguna situación más realista. Hasta ahora siempre eran gráficos abstractos que nada más tenían valores de X y Y, pero no había nada representado. Y analizábamos dominio, imagen, conjunto de crecimiento, intervalo de crecimiento. Ahora más o menos el análisis es igual, pero ahora en un caso aplicado, con palabras, con letras, con párrafos, etc. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En particular el gráfico que vamos a ver es el típico gráfico paradigmático de lo que sería la interacción entre dos poblaciones, una de predadores y una de presa. Es algo muy estudiado en la biología, yo nada más lo voy a usar como ejemplo, además es algo que tranquilamente podemos entender a nivel secundario, así que está bueno, está piola para analizar y para pensar, ¿sí? Tenemos este gráfico en pantalla. Lo primero que deberíamos pensar siempre con cualquier gráfico, en un libro, en el diario, donde sea, es qué tenemos graficados, qué hay en cada eje y en qué unidad. Es muy importante, ¿sí? Muy importante saber qué variable está en el eje X, qué variable está en el eje Y, qué está tratando de representar el gráfico, y muy importante, porque a veces uno no le da bola, pero cambia mucho el análisis, es en qué unidad está cada cosa. No es lo mismo hablar de desempleo expuesto en miles de personas que desempleo en millones de personas. O, qué sé yo, el aumento del precio de algo que esté en pesos o que esté en dólares. Entonces, la unidad para poder saber qué tan grande o qué tan chico es lo que estás analizando es importante, ¿sí? Yendo a nuestro gráfico, ¿qué está graficado? Medio que el título se los está diciendo, está mostrando la población de dos animales, unos que son predadores y otros que son presa. Ahora después le vamos a poner un nombre, van a ser conejos y zorros. En definitiva, lo que está graficado acá es la población de cada uno de ellos. Cómo aumenta, cómo disminuye la población de conejos, cómo aumenta, cómo disminuye la población de zorros. ¿Qué hay en cada eje? ¿Sí? Como esto lo que se analiza es la evolución de las dos poblaciones del conjunto de animales a lo largo del tiempo, en el eje X vamos a tener el tiempo y en el eje Y vamos a tener la población, ¿sí? Población en el sentido de cuántos integrantes, cuántos animales hay tanto del grupo de conejos como del grupo de zorros, ¿sí? Supónganse que esto está en un área determinada, puede ser, qué sé yo, un parque nacional, la zona entre el río tal y el río tal. Cuando uno hace este tipo de gráficos, obviamente lo hace contando las poblaciones de los animales en una zona especificada, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, en un parque nacional. Entonces, en el eje X lo que tenemos es el tiempo, mes a mes, que fue pasando con el número de zorros y que fue pasando con el número de conejos. En el eje Y tenemos la población, cuántos zorros y cuántos conejos había en cada momento. Las unidades, ¿sí? Bueno, el tiempo está puesto en meses, eso por lo general en los enunciados tiene que estar aclarado, y si no, en el gráfico tiene que estar aclarado, como está aclarado acá entre paréntesis. Y la población, básicamente no hay nada raro, es simplemente el número de individuos, ¿sí? No está ni en millones ni en miles, es directamente el número de individuos. Donde dice 5.000 correspondería a 5.000 conejos o 5.000 zorros, dependiendo de si alguna de esas dos poblaciones llega a ese valor. De hecho, ya de entrada podrían ver que a 5.000 no llega ninguna de las dos, ¿sí? Bien, ¿cuál es cuál? Bueno, tenemos la población de conejos representada en color verde, la población de zorros representada en color rojo. Por lo general en la naturaleza siempre ocurre que la población del predador, en este caso sería el zorro, tiene que ser menor que la población de la presa, que en este caso sería el conejo. Básicamente, cada predador siempre se come varias presas, así que es medio imposible que haya más predadores que presas. Se morirían de hambre, básicamente. Así que no es para nada raro que la curva de los predadores, en nuestro caso de los zorros, siempre sea más chiquitita que la curva de las presas, en este caso los conejos. Vamos a la primera pregunta. ¿En qué momento llegan los conejos a esta área en la cual hicimos la medición? Y la segunda pregunta sería, ¿cuándo se agota esa población? Que puede ser por migración o puede ser por muerte. ¿En qué momento llegan y cuándo desaparece la población de conejos de esta zona en particular? ¿Sí? Acuérdense que acá no estamos midiendo el planeta entero, estamos midiendo un área específica.
Bueno, la curva de conejos es la curva verde, así que nos vamos a concentrar en analizar la curva verde. Por ejemplo, entre el mes 0 y el mes 1 no hay ningún punto de la curva verde. Quiere decir que en ese primer mes en ningún momento hubo conejos. El número de conejos vendría a ser 0. Cuando pasa el primer mes, el primer pedacito sigue sin haber conejos. Pero después fíjense que cuando ya llegas al segundo mes, ahí ya hay conejos. De hecho, la curva subió bastante rápido. Entonces, ¿en qué momento apareció el primer conejo y la población dejó de ser 0? Ahí. En ese momento, entre el mes 1 y el mes 2, es que aparecieron los conejos. Después, ¿sí? El número de conejos aumentó, superó los 4.000, no llegó nunca a los 5.000. Fíjense que 5.000 es esta línea de acá, y la curva de los conejos nunca llega hasta ahí. Luego empieza a bajar, baja. ¿Y en qué momento vuelve a haber 0 conejos? Ahí justamente. Entre el quinto y el sexto mes, los conejos otra vez volvieron a ser 0, desaparecieron los conejos de esta zona. Entonces, básicamente, ¿en qué momento llegaron? ¿En qué momento se fueron o murieron los conejos? Es ese segmento que tenemos ahí. Si uno se fija la escala, fíjense que entre cada mes está dividido en 5, así que más o menos aparecieron en 1,4, ¿sí? Si está dividido en 5 quiere decir que cada cuadradito chiquitito, ¿sí? Cada cuadradito de estos chiquititos es 0,2 meses. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y ahí la línea más gruesa es la que corresponde al cambio de mes. Así que como está en el segundo cuadradito, vendría a ser 1,4 meses. El final está también en el segundo cuadradito, pero ahora entre 5 y 6. Así que el final de la población de conejos es aproximadamente 5,4. Respuesta de 1,4 meses que llegan a 5,4 meses que la población desaparece. Ya sea porque se murieron, porque se lo comieron los zorros o porque emigraron. Bien, la misma pregunta, pero... la misma pregunta no. Primero vamos a ver ahora el máximo. ¿En qué momento alcanzan el máximo de su población los conejos? ¿Cuántos conejos hay en ese momento? ¿Y cuántos zorros? ¿Sí? ¿En qué momento alcanzan el máximo la población de conejos? ¿Cuántos conejos hay? ¿Y cuántos zorros hay? Bien, la curva de conejos es la curva verde. Fíjense que aparecieron al 1,4 meses, sube el número de conejos cada vez más, superamos los 2.000, acá superamos los 3.000, acá superamos los 4.000 y lo más arriba que llega en el máximo aparece en ese punto. Ahí tenemos el máximo de la población de conejos. A partir de ahí, si seguimos avanzando en el tiempo, empieza a haber cada vez menos conejos hasta que llegan a 0 en los 5,4 meses. Ese es el máximo de conejos. ¿En qué momento es esto? Bueno, para leer en qué momento ocurre algo, el punto vos lo tenés que leer en el eje del tiempo, que es el eje X. Así que vamos a leer este máximo en el eje X. Daría el segundo cuadradito entre 3 y 4, así que corresponde a 3,4 meses. Si estuviera en el tercer cuadradito sería 3,6, si estuviera en el cuarto cuadradito sería 3,8, si estuviera acá ya serían 4 meses, va de a 0,2, así que esto está justo en el 3,4 meses. Si vos querés saber cuánto fue el número de conejos, a partir de ese máximo, ahora para ver el número de conejos hay que ir hacia el eje de la población, es decir, hacia el eje Y. Yendo hacia el eje Y vamos a saber cuántos conejos había. Bueno, fíjense, está más o menos en la mitad de entre 4.000 y 5.000. Así que aproximadamente serían 4.500 conejos. Entonces, el máximo se alcanzó a los 3,4 meses con una población aproximada de 4.500 conejos. También nos preguntan, en esos 3,4 meses, en ese instante donde se alcanzó el máximo de conejos, ¿sí? En este tiempo donde se alcanzó el máximo de conejos, ¿cuántos zorros había? Ahora hay que mirar la curva entonces de los zorros, la curva roja. ¿Y dónde está el valor de los zorros? No está por acá arriba, no está en 4.000, en 3.000, en 2.000, sino que está bastante por acá abajo. A 3,4 meses, ¿cuántos zorros hay? Eso. Ese punto marca en 3,4 meses
cuántos zorros había. Que no estamos en el máximo de zorros, recién están empezando a aumentar. Si quiero saber cuántos zorros había, tengo que leer en el eje Y, que es el eje de la población. Y más o menos da entre 700 y 800 zorros. Podríamos ponerle más o menos 700 como para buscar un valor aproximado. Así que la respuesta es que el máximo de conejos se obtuvo a los 3,4 meses, que conejos había 4.500 aproximadamente, y que zorros había mucho menos, recién estaba empezando a crecer su población, había unos 700 zorros. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta, todo relacionado a la curva de zorros. ¿Cuándo llegan y cuándo se agota la población de zorros? Tenemos la curva de zorros ahora, es la curva roja. Los zorros siempre llegan después, por lo general los predadores aparecen en la zona, migran hacia la zona cuando la disponibilidad de comida es muy alta, es decir, cuando la curva de los conejos está bastante arriba. Efectivamente es lo que pasó acá. De hecho, fíjense que los conejos llegaron a 1,4 meses, mientras que los zorros recién aparecieron en el mes 3. Recién ahí empieza a detectarse la presencia de zorros. La población aumenta, llega a un pico y luego desciende otra vez. Por lo general, una vez que desciende la población de presas, la población de predadores también baja, por el motivo de que empiezan a tener menos alimento y por lo tanto tienden a emigrar hacia otras zonas, o porque mueren de hambre también. Entonces, los zorros, una vez que los conejos desaparecen, también empiezan a caer un montón y llegan a desaparecer los zorros, ya sea porque murieron de hambre o porque emigraron a otras zonas, en ese punto que marqué ahí. Que está un poquito después del segundo cuadradito, así que vendría a ser unos 7,5 meses. Entonces, llegaron a los 3 meses, se van más o menos a los 7,5 meses. Ese es el dominio de la función de los zorros, ahí es cuando llegaron y ahí es cuando se van los zorros. ¿Sí? ¿En qué momento alcanzaron el máximo la población de zorros? ¿Cuántos zorros llegó a haber en ese máximo? ¿Y cuántos conejos? Bueno, fíjense la curva roja ahora, la parte más arriba, el máximo de la curva, está ahí. Si yo quiero saber en qué momento fue, leo yendo hacia el eje X, el del tiempo. Es el primer cuadradito, así se corresponde con 5,2 meses. Si quiero saber cuántos zorros había, tengo que ir hacia la izquierda, hacia el eje Y, el eje de la población. Había unos 2.000 zorros. ¿Sí? Ese es el máximo de zorros que llegó a haber. Y si quiero saber cuántos conejos había en ese momento, yo tengo que fijarme en 5,2 meses dónde está la curva de conejos. Está ahí. Ahí es donde está la curva de conejos a los 5,2 meses. Es bastante más bajo de lo que había llegado a estar la curva de conejos antes. ¿Sí? Está en el momento donde están disminuyendo. Si yo quiero saber cuántos conejos había, tengo que leer en el eje de la población. Más o menos está alrededor de 1.000 conejos. Así que la respuesta es que a los 5,2 meses obtuvimos el máximo de zorros, que ahí había 2.000 zorros, que había 1.000 conejos nada más. Esto ya te predice que el número de zorros va a disminuir, porque cuando tenés menos presas se terminan muriendo de hambre o, como les digo, emigran a otras zonas donde puedan cazar conejos u otros animales. ¿Sí? Bien, ¿en qué momento crece la población de conejos y en qué momento decrece? Otra vez volvemos a la curva verde, que es la de conejos. Aparece recién en 1,4 meses, ahí es cuando arrancan los conejos. Antes no puede crecer porque antes había 0. ¿Cuándo crece la curva? Todo ahí, hasta llegar al máximo de hecho. Así que los conejos crecen desde 1,4, que es cuando aparecen, hasta alcanzar el máximo en ese punto. Así que hasta 3,4. Entonces, de 1,4 que aparecen hasta 3,4 meses que lleguen al máximo, ahí la población de conejos fue aumentando. Y en respecto a cuándo decrece, bueno, una vez que alcanzaste el máximo, la población de conejos empieza a bajar porque se nos empiezan a comer los zorros. Así que desde que llegaste al máximo en 3,4 hasta que desapareció finalmente la población de conejos, en todo ese momento la curva de los conejos fue bajando. Así que, ¿en qué momento decrece? Desde los 3,4 meses hasta que abandonan o mueren a los 5,4 meses. ¿Cuándo crece y cuándo decrece la de los zorros? Bueno, sí, es el mismo razonamiento. Crecen cuando aparecen a partir de los 3 meses, hasta llegar al máximo a los 5,2 meses. Así que el crecimiento de los zorros fue desde el mes 3 que aparecieron hasta que llegaron al máximo en 5,2.
Esa sería la respuesta. ¿Cuándo decrece? Bueno, desde que llegaron al máximo, se les empezaron a acabar los conejos, entonces no se murieron de hambre o tuvieron que emigrar, así que desde que llegaron al máximo hasta el final de la curva, ahí la población de zorros fue disminuyendo, había cada vez menos zorros, ¿sí? Desde los 5,2 meses del máximo hasta que abandonan el área a los 7,5. Última pregunta, ¿en qué momento la población de conejos alcanzó los 4.000 ejemplares? A veces la pregunta es de este estilo. A vos te interesa saber cuándo se alcanzó tal fortaleza de la población, en este caso 4.000 ejemplares. Cuando uno quiere saber cuándo ocurrió tal cosa, lo primero que tiene que hacer es ver qué valor está buscando. Nosotros estamos buscando que la población, que el eje Y, esté en 4.000. Así que tengo que fijarme a lo largo de esa línea de 4.000 cuando la curva de los conejos tiene ese número. Bueno, eso ocurre, no sé si se llega a ver, corta la curva en dos lugares, en dos momentos distintos. Ahí y ahí. En esos dos momentos la curva justo pasa por el 4.000. Así que eso ocurrió en ese momento y en ese momento. Aproximadamente sería 2,7 meses y aproximadamente 4,1 meses. ¿Sí? Esos son los dos momentos, vuelvo a mostrarlo, los dos momentos donde la curva justo llegó a 4.000. Bien. Ahora sí, la última pregunta, esta está muy buena. ¿En qué momento la población de conejos y de zorros tienen el mismo tamaño? ¿Y cuántos ejemplares había en ese momento? ¿Sí? Si yo tengo las dos curvas, una que me marca la población de conejos y la otra la población de zorros, ¿en qué momento justo pasan por el mismo valor? Y en el lugar donde las dos curvas se corten, donde la verde y la roja se corten y se unan. Ahí es donde ocurre. Y si uno se fija, eso ocurre más o menos casi llegando al 5.º mes. Y el número de individuos está alrededor de 1.900, 2.000 individuos. Tanto de zorros como de conejos, porque justamente es un punto donde los dos tienen el mismo valor. En ese momento es cuando hay aproximadamente 1.900, 2.000 conejos y también aproximadamente 1.900, 2.000 zorros. ¿Sí? Eso es más o menos el momento donde coinciden. Bueno, como verán es simplemente un análisis leyendo un gráfico con preguntas, con texto. Yo les voy a hacer algo parecido, no va a ser predador-presa, será alguna otra cosa, pero va a ser así, de leer un gráfico concreto. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima semana.